Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir y muchas gracias a Civicam por acoger estas jornadas. Y bueno, pues yo diría que ¿Sí? cuando... Sí. ¿Sí? No sé. Bueno, pues nada, a mí lo que se me ha ocurrido pensar cuando estábamos haciendo todo esto, que en el trabajo pues a veces tenemos que hacer eso, adaptarnos a las circunstancias. Teníamos un objetivo claro, que era estar así, lo hemos conseguido, pero bueno, pues así todos arrimando el hombro, ¿no? Un poquito y haciendo, bueno, pues lo mejor que sabemos. Entonces yo voy a moderar esta mesa, que son una mesa de experiencias en prácticas restaurativas comunitarias. Son personas las que están aquí que tienen amplia experiencia en trabajo comunitario, también en justicia restaurativa. Entonces, el orden de intervención va a ser primero Andalucía, después Cataluña y luego Navarra, por orden alfabético. Así para evitar. Entonces, la idea es que cada comunidad va a tener 20 minutos y luego tener media hora pues, para poder preguntarles, comentar, hacer la aportación que cada uno considere apropiada. Entonces, en Andalucía han venido Marta, de la Federación Andaluza Enlace, que trabajan con personas en exclusión y con problemas de toxicomanías. Y Julia Moreno, que es de Alternativa Joven, que trabajan con este mismo colectivo, o sea, personas que tienen esta condición, pero que son menores o jóvenes. Pues tenéis la palabra. Hola, buenos días. Antes que nada, pues nuestro agradecimiento desde la Federación a la invitación a esta jornada. Para nosotras es un honor y un placer disfrutar de estos 2 días aquí, de compartir experiencias y poder contar nuestra humilde trayectoria, nuestro humilde granito de arena como una ONG que somos, ¿no? Y que trabajamos en este ámbito desde los inicios, ¿no? Yo traía una presentación que no sé si podemos compartir la pantalla o no sé si ponerme de pie. Si no, ¿sí? Vale. Bueno, simplemente a modo de encuadre, ¿no? Por contaros un poquito quiénes somos y el sentido de que estemos aquí. Enlace es una entidad federada en toda Andalucía, es una federación de entidades andaluza que engloba 84 entidades sociales, la mayoría de ellas muy pequeñitas, locales, que trabajan con personas con problemas de adicciones y en exclusión social. Estas personas, como entenderéis, pues tienen muchos conflictos en la vida y muchos conflictos con la ley, ¿vale? Entonces, tradicionalmente ha tenido un equipo muy potente, jurídico y legal, de asesoramiento en los CTA, en los Centros de Tratamiento de Adicciones Públicos, aunque eran entidad colaboradora, son personas independientes a la Administración, pero que asesoraban a las personas en estos conflictos. Con una visión desde el principio muy de la justicia restaurativa, ¿no? Como ha enmarcado Jorge, hasta el punto que se crea un área dentro de la Federación de Mediación y Justicia Restaurativa con distintos servicios que, como no es el objeto de la presentación de hoy, pero sí bueno, que lo sepáis, ¿no? Que venimos de esa trayectoria de entidades que tienen convenios con el Consejo General del Poder Judicial y que llevan a cabo servicios de mediación penal en el inicio, en el 2008, en distintas provincias andaluzas y también de justicia restaurativa en la actualidad, sin financiación de ningún tipo. Este programa es uno de los poquitos dentro del área que tiene financiación pública. Está financiado por una subvención del IRPF autonómico del 07 en Andalucía y se lleva a cabo en 19 entidades sociales, como os decía. Estamos en 6 provincias andaluzas, todas menos Jaén y Almería, y el año pasado, estos son datos de la memoria de 2021, alcanzamos a 1.040 personas usuarias de estos programas
de las cuales 25 son personales profesionales. Venimos las dos, venimos Julia y yo a presentaros la experiencia porque el papel de enlace es como ser la coordinadora del programa y luego cada entidad traslada. Esta coordinación se hace fundamentalmente a través de una formación teórico-práctica sobre prácticas restaurativas y luego cada entidad la aplica a su ámbito concreto de actuación, ¿vale? Bueno, os traía alguna fotillo. Los ámbitos de actuación en los que las entidades pueden implementar las prácticas restaurativas, que hablamos sobre todo de círculo, son estos 4 entidades que trabajan con menores y jóvenes, sobre todo en temas de prevención, familias de personas drogodependientes que acuden a estas entidades en búsqueda de apoyo social, psicológico, laboral. Entidades que trabajan el ámbito comunitario, barrios, participación ciudadana, dinamización de zonas de exclusión social, zonas vulnerables. Y luego recursos concretos de adicciones, pues entidades que gestionan centros de tratamiento ambulatorio, viviendas de apoyo a la reinserción, comunidades terapéuticas, centros para la atención de personas con VIH, centros para la atención y la acogida de personas sin hogar, ¿vale? Entonces, este programa viene a ser como un complemento a la intervención diaria cotidiana que llevan a cabo estas entidades. Con la idea de que puedan, este es el objetivo del programa, ¿no? Como a través de las prácticas restaurativas las personas usuarias puedan fortalecer y recuperar, ¿no? En algunos casos ese capital social, como decía Jorge en el inicio, que no es más que esas redes, ¿no? Esa red de apoyo con su entorno para que les favorezca en su proceso de inclusión, ¿no? A la comunidad, en su proceso de incorporación. Bueno, aquí tenéis todas las entidades que son, como os decía, sobre todo utilizamos la herramienta de los círculos, primero porque son entidades que acogen a muchas personas usuarias, son entidades que atienden a muchas personas beneficiarias del programa y la mediación también por la trayectoria que tiene Enlace de la mediación penal se nos quedaba pequeña por el número de participantes, ¿no? Necesitábamos herramientas que favorecieran que el número de personas participantes fueran elevados. Y también por la necesidad de dar voz y de que esas personas fueran escuchadas. O sea, son personas que por su situación de salud y de salud mental también en la mayoría de los casos, pues están invisibilizadas en la sociedad. Algunos ejemplos, por ejemplo, de la intervención son cómo se favorecen estos espacios en centros de atención a las personas sin hogar, que además sufren de adicciones, cómo pueden compartir dentro del recurso esa realidad que viven, ¿no? La falta de las necesidades que no tienen cubiertas. Hace un par de semanas, por ejemplo, que hicimos un círculo en una de ellas, en una visita, y cómo son personas que a pesar de convivir en el espacio, en el mismo espacio cerrado durante varias horas al día, después del círculo verbalizaban que ahora se miraban de otra forma o que no sabían realidades de las personas con las que compartían el desayuno todos los días, ¿no? Y como cuando cerrábamos el círculo decían, bueno, pues ya mañana cuando te vea podré preguntarte que cómo ha ido tal, porque a pesar de llevar viéndote aquí todo este tiempo no sabía que esta situación te preocupaba. O ahora entiendo por qué el otro día explotaste en este... Porque, ¿no? Y como ir ese acercamiento, ¿no? Hablábamos también antes con las compañeras de esos espacios para poder crear los vínculos entre las personas y también entre las personas usuarias y los profesionales, porque por el perfil que tienen también hay, en el programa se detectan muchos conflictos entre las personas usuarias de los recursos y los propios profesionales que los gestionan. Bueno, el círculo, que en este caso aquí en la transparencia estoy viendo que mantiene el apellido de restaurativo, pero que como aprendizaje de esta jornada quitaré el apellido porque es verdad que cuando hablamos de círculos restaurativos parece que siempre estábamos hablando de círculos donde se vaya a reparar un daño
que está explicitado, que está concreto y que todo el mundo sabe que está ahí, ¿no? Y que tenemos que atender. Sería más apropiado hablar de círculos de diálogo, de círculos de apoyo, porque además son los que realmente responden a la realidad de lo que os queremos trasladar hoy. Son personas que la mayoría tienen muchos conflictos con la ley, que además se les explica que se puede trabajar ese conflicto desde otro paradigma, porque existen estos servicios que os comentaba también dentro de la federación, pero que el programa en concreto que os queríamos presentar no es ese, ¿vale? ¿Parece si lo dejamos aquí? Perfecto. Bueno, os voy a dejar solamente algunas fotos de las experiencias y si luego en el turno de palabra hay alguna pregunta o alguna. Muchas gracias por vuestra atención. Paso la palabra a mi compañera. Bueno, buenos días. Me sumo al agradecimiento de Marta. Para mí es un placer estar con vosotros y con vosotras y compartir nuestro pequeño recorrido en prácticas restaurativas, pero la verdad es que durante estos 3 años que participamos en el programa Marco hemos desarrollado muchas actividades de prácticas restaurativas. Y nada, os pongo un poquito en contexto. Nosotras venimos de Sevilla, en concreto mi entidad pertenece al barrio de Pinomontano, un barrio con una población juvenil muy alta, hay 4 institutos en la zona y nosotros mayoritariamente trabajamos con jóvenes, también trabajamos con personas adultas con problemas de adicciones, pero las prácticas restaurativas sí las llevamos a cabo con jóvenes en su mayoría. Nosotros desarrollamos las prácticas restaurativas en 3 ámbitos, las desarrollamos en el ámbito de los institutos, ámbito penitenciario y ámbito de nuestras personas usuarios que participan en la entidad. Dentro de los institutos llevamos a cabo 2 tipos de círculos de cohesión y en este caso sí podemos hablar de círculos restaurativos, porque en estos casos sí existe un conflicto y lo verbaliza así desde el instituto. En el caso de los círculos de cohesión, pues a principio de curso lo que hacemos es hacemos círculos de diálogo con el fin de que los chicos y las chicas se conozcan, lleguen a puntos en común, establezcan las bases de la convivencia, como dice Marta, conozcan aspectos de su vida que no conocerían si no fuese de esta manera, porque en las aulas pues no se fomenta mucho el entendimiento mutuo y aunque se diga que sí, por lo menos en Sevilla no es el caso. Entonces, en este caso funciona muy bien porque es una dinámica totalmente diferente a lo que están acostumbrados y acostumbradas, porque están acostumbrados a una pizarra, todo el mundo en fila, y ahora tú llegas, venga, quitamos las mesas, las pegamos y nos ponemos todos en círculo, eligen objetos de la palabra, ellos ponen sus propias normas, entonces ellos esperan el círculo cada semana con mucha ilusión. Tenemos poquitas sesiones, son 3 sesiones por cada grupo, pero salen cosas muy interesantes. Siempre intentamos que saquen algo positivo de los compañeros, que intenten mejorar la convivencia, se ponen normas y la verdad es que funciona muy bien. ¿Cuál es la dificultad con la que nos encontramos? Que los profesores no saben qué son las prácticas restaurativas. Y ahí yo siento, no en su mayoría, pero sí que algunos profesores pues no confían. Bueno, vienen aquí a dar una actividad, me quitan 1 hora de tutoría y listo. Pero realmente nosotros notamos cuando el profesor o la profesora participa en ese círculo, da su punto de vista y apoya a las personas facilitadoras, que cuando no está ausente, coge el móvil y bueno, aquí vienen, sueltan el rollo y no existe participación. Entonces esa es una de las dificultades con las que nos encontramos. En cuanto, creo que me estoy extendiendo mucho y no me va a dar tiempo. ¿Sí? Es que tengo que hablar de los otros 2 ámbitos. Vale. En cuanto a los círculos restaurativos en el aula, pues nos encontramos que los chicos
y las chicas con las que existe el conflicto asisten poco a clase. Entonces es muy difícil poder llegar a algún acuerdo, poder llegar a alguna conclusión cuando parte del conflicto está fuera. Así que eso es lo que más o menos nos encontramos. Podría hablar mucho más porque 4 institutos en la zona con 5 clases por curso, nos encontramos millones de historias. Pero bueno, esto es lo que puedo contar hoy. En cuanto al ámbito penitenciario, también hacemos dos tipos de círculos. Círculos de reflexión y círculos de cohesión también, ¿vale? En cuanto hacemos más círculos de cohesión, porque ellos lo solicitan, el hecho, lo que decía Marta, el hecho de poder hablar, poder expresarse. Ellos pasan 24 horas juntos al día. Nosotros vamos al centro penitenciario Sevilla 1, que es solo de hombres, no hay mujeres. Entonces pasan mucho tiempo en el patio, mucho tiempo juntos, y lo único que hablan es: me ha bajado esta causa, tengo que hablar con el abogado. No hablan de lo que realmente les preocupa, que tienen dentro. Y cuando nosotros vamos y se acaba el taller, siempre piden, por favor, amplía las sesiones porque nos sentimos muy bien. Nosotros lo que hacemos es expresar, también que se conozcan, que establezcan puntos en común. Más o menos hacemos como 3 círculos al año de entre 8 y 10 sesiones, ¿vale? Siempre se nos queda muy corto, pero después, bueno, ya imagino que sabréis que después para solicitar la ampliación en instituciones penitenciarias pues es súper difícil y nos quedamos con esas 8 o 10 sesiones. Y en concreto este año hemos desarrollado un círculo de reflexión muy interesante, que ya queríamos empezar a abordar el tema del delito, pero no está mi compañera aquí. Fui con otra compañera de la Federación Enlace y nosotras nos pusimos de acuerdo para abordar delitos que no tuviesen que ver con la violencia de género, porque entendíamos que para eso habría que hacer un proceso previo, una formación, y no, como era nuestra primera experiencia, queríamos ir un poco a otros ámbitos. Nos asignaron el módulo FIES, que es el módulo donde ingresan las personas que han sido cuerpos y seguridad del Estado, y nosotros también pusimos como condición que esas personas no tuviesen problemas de salud mental grave, porque entendíamos que para participar en este tipo de actividades se necesitaba una concentración y unas habilidades mínimas que una persona con problemas de salud mental grave, pues a lo mejor podía, el círculo no podía funcionar tan bien como queríamos. Bueno, pues nos mandaron allí, nos pusieron a las personas para desarrollar el círculo, y el 80% de personas había cometido un delito de violencia de género. Claro, no estamos preparados. Salimos, salieron cosas interesantes, pero no llegamos al punto donde queríamos llegar. Fue muy interesante, salieron muchas cosas. Mi compañera Valentina y yo aprendimos muchísimo, pero sí que como aprendizaje, realmente, pues sesiones individualizadas deberíamos de haberla metido en el taller, que todo fue en grupo, y solo hicimos una primera entrevista para explicar de manera individual lo que es que corte, vale, lo que era la dinámica. Y bueno, la verdad es que como primera experiencia, bien. Y voy a terminar así un minutito rápido, porque está en el ámbito de jóvenes, que es con lo que nosotros trabajamos allí en la sede, cuando existen conflictos, cuando existen algún descuadre dentro del grupo, cuando tenemos que evaluar, cuando tenemos que hacer cualquier tipo de mejora, lo hacemos a través de las prácticas restaurativas. Ellos y ellas ya lo tienen tan interiorizado que yo no tengo que decir nada. Julia, ha pasado tal cosa, creo que nos tenemos que sentar y abordarlo en un círculo. Ya ellos incluso se atreven a hacer preguntas,
Es súper interesante. Me da mucha pena no poder afinar un poquito más, pero bueno, esto es lo que he podido contar. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marta y Julia, por ajustaros al tiempo. Es muy difícil, pero bueno, eso permitirá que el público pueda haceros preguntas sobre aspectos concretos de vuestra intervención que estén interesados. Ahora van a hablar Ana Nogueras y Belén de la Cámara, son del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, y sobre el programa de prevención y mediación comunitaria que impulsó e inició, ¿no?, implantó Ana, y en el cual Belén está ahora como responsable. Bueno, nosotras también queremos dar las gracias. Hay aquel dicho, ¿no?, de que es de buen nacido ser agradecido. Por lo tanto, venga esto de entrada y estamos muy contentas de poder estar hoy en estas jornadas. Me gustaría decir cuál es el título completo del programa. El programa se llama De apoyo a la prevención de la delincuencia juvenil y a la mediación comunitaria. Y es cierto, Ana lo inició, lo pensó, lo repensó, acompañada de otros, y a mí me toca recoger ese legado también acompañada de otros. Pero hay una cosa que sí que me gustaría destacar: lo que nos une a Ana y a mí es el trabajo como mediadoras. Somos y nos sentimos mediadoras en justicia juvenil, que es otro ámbito donde también Ana fue una de las pioneras. Este programa depende del Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico de Justicia Juvenil. Y lo primero que me gustaría destacar es que sus actuaciones se caracterizan por un posicionamiento diferente al que habitualmente se puede pensar desde justicia, aunque se implante desde este departamento. Y eso es importante, es una cosa que iremos viendo, ¿no? Pero nosotros haremos un poco un diálogo. Yo te quería preguntar, Ana, para poder ir entrando, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empieza el programa? ¿Cuál fue su motivación? Bueno, resumiendo mucho, allá por el año 2002, 2003, al Departamento de Justicia empezaron a llegar muchas demandas de diferentes municipios que se encontraban con actos vandálicos, con muchos problemas de convivencia, con grupos juveniles que estaban pues rompiendo, molestando vecinos, reuniéndose en las plazas hasta alta hora de la madrugada, consumiendo, etcétera, etcétera. Y la policía hacía, lógicamente, lo que podía, pero lo que los vecinos tenían la expectativa de que iban a sacar a los chavales y a las chicas de la calle y que se iba a acabar el problema. Todos sabéis que la justicia no llega a tanto, no puede resolverlo todo, y después de la amonestación o de lo que tocara o no tocara muchas veces, pues se volvían a encontrar a los chavales y a las chicas en las plazas siguiendo con su dinámica adolescente lógica, ¿no? Entonces pidieron ayuda al Departamento de Justicia a ver qué podíamos hacer, porque claro, ellos veían que a justicia no hacía nada, estas es palabras textuales de los consejeros municipales y de los alcaldes, y que a lo mejor, oye, desde justicia, desde el departamento, pues igual podíamos hacer algo. Entonces, habiendo un equipo de mediación penal juvenil que existía desde el año 90 en Cataluña, el departamento se planteó que igual podía estar bien darles herramientas a las diferentes interlocutores que había en la comunidad, es decir, ayuntamientos, consejos comarcales, etcétera, etcétera, darles herramientas para que ellos mismos pudieran, si no solventar, como mínimo gestionar todas estas problemáticas que tenían, a fin de cuentas, que eran de convivencia. Y en el 17 de noviembre de 2004, o sea, justo acabamos de cumplir 18 añitos, ya somos mayores de edad, se creó este programa, se pone en marcha, y con dos demandas que eran fundamentales. Ayudarnos, por favor, a resolver estas cosas para que no se generen conflictos más graves, porque se van deteriorando y alcanzan niveles importantes. Y también para que ayudemos a
hacer más cohesión, mejor convivencia social. ¿Cómo podéis ayudarnos a esto? Esta era un poco la demanda de los municipios y así fue el principio, ¿no? Hace 18 años. Entonces, para resaltar la idea que dice Ana, ¿no? La finalidad cuál es del programa, pues es justamente apoyar la prevención de la delincuencia juvenil desde el principio, por lo tanto, antes de que se puedan producir los hechos delictivos, y apoyar también la mediación comunitaria como un instrumento para la mejora de la convivencia y del bienestar social. La función del programa es colaborar y dar apoyo y asesoramiento al territorio, por lo tanto, a los ayuntamientos, a los consejos comarcales, con relación con lo que explicaba Ana, ¿no? Con relación a las transgresiones, a las conductas de riesgo de los jóvenes. Y ahí nosotras somos mucho de conceptos, entonces quería hacer como un paréntesis y destacar dos conceptos que nos interesa subrayar, porque van saliendo, ¿no? Uno es el de comunidad y otro es el de prevención. Nosotras por comunidad nos gusta mucho Marco Marchioni, que es un pope, ¿no? Del trabajo comunitario y el de desarrollo comunitario, que dice que en paz descanse, que el territorio, que la comunidad es un territorio en el cual vive una población que tiene unas demandas y que cuenta con unos determinados recursos. Y dice además que sus principales protagonistas, y esto es importante para lo que iremos diciendo después, son las administraciones y en especial la administración local, los recursos técnicos y los servicios, o sea, los profesionales, y la ciudadanía, ya esté organizada o no. Esto como primer concepto. Y en cuanto a la prevención, o qué es prevenir, prevenir es preparar, es adelantarse y hacer lo necesario para evitar un riesgo. Entonces, si hablamos de qué es prevenir la delincuencia juvenil, pues diríamos que es tratar, y ahora leo, es tratar de incidir en aquellos factores que la causan para que no broten o para que no lo hagan de la forma más descarnada, abortar aquellos mecanismos que sabemos que la pueden engendrar y también crear las condiciones para afrontar los problemas que preocupan y orientar sus soluciones. ¿Cuál es la propuesta de nuestro programa de prevención y mediación comunitaria? Lo que se propone este programa es que se puedan abordar los conflictos y todos los trastornos que tienen que ver con la convivencia de una manera, y aquí subrayo la palabra, transversal. Y después, si queréis, os explicamos lo que entendemos nosotros por transversal. Con una metodología que tiene que ser de trabajo colaborativo, donde lógicamente vais a oír hablar de corresponsabilidad, de compromiso, etcétera, donde están implicadas todas las áreas que están atendiendo a infancia y juventud, porque si queremos prevenir tenemos que empezar desde el principio. Y además tienen que estar implicados los responsables políticos del ámbito local. Sin su compromiso y sin su apoyo, todo queda a merced de la buena voluntad de los técnicos. Seguro que sabéis de lo que hablo. La posición del programa es una posición absolutamente proactiva. No trabajamos con los ciudadanos, trabajamos con los técnicos y con los políticos. Tratamos de darles herramientas a ellos. ¿Para qué? Para que se puedan visibilizar las problemáticas que ellos están teniendo desde las diferentes perspectivas, desde las lentes de cada uno. Cada uno tiene sus gafas y cada uno lo ve de una manera. Entonces, hay que ayudarles a que lo visibilicen, a que sea visible para todos. Y luego intentamos ayudarles a articular respuestas que sean constructivas, y eso significa que no tienen que ser necesariamente sancionadoras, con lo cual veis que estamos totalmente en consonancia con lo que pueda tener que ver con todo lo restaurativo que se ha hablado esta mañana, ¿no? Con todas las prácticas restaurativas. Porque el diálogo es el instrumento fundamental en este proceso. Ana, tú hablabas de diálogo, yo añado, ¿no? El papel de los profesionales de este programa es, y a través, o poniendo en el centro el diálogo, es estar, es acompañar, es apoyar, es crear vínculos entre profesionales y políticos, y eso requiere tiempo,
y requiere dedicación. Y creo que es importante subrayarlo. Tiempo y dedicación, porque siempre vamos con 50.000 urgencias y vale la pena parar, pensar y pensar juntos, como decía Ana, ¿no? Pero además se necesita mucha confianza en las habilidades propias y en la capacidad del otro para crecer y para desarrollar todo su potencial. Una de las cosas que queremos subrayar en la filosofía de intervención del programa, que ya lo hemos dicho, es la importancia de este trabajo colaborativo. Pensad que la mayor parte del trabajo que se hace desde el programa es de sensibilización y de concienciación a todos los técnicos del ámbito local a los que atendemos, no solo la necesidad, sino la utilidad que tiene para todos, primero incluso para los propios trabajadores, de conocerse, de saber cuál es la función del otro, hasta dónde puede llegar, de que cuando se conocen se pueden establecer esos vínculos, se puede establecer esa confianza, se puede entrar en un proceso donde vamos a construir conjuntamente. Entonces, pensad que tenemos demandas de municipios que son muy variadas. O sea, nos toca hacer un traje a medida en cada uno de los municipios donde nos atienden. Hemos atendido municipios de 800 habitantes y municipios de 48.000 habitantes. Pero el programa está destinado principalmente a aquellos municipios en Cataluña que están por debajo de 20.000 habitantes y que tienen que compartir los recursos sociales. No tienen el educador propio, la trabajadora social propia, etcétera, etcétera. Tienen que compartir de la misma comarca, pues trabajan en diferentes municipios. No sé cómo funciona aquí, porque es la primera vez que vengo a Navarra, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, siendo tan variadas, tenemos que ayudarles a que optimicen lo que tienen y multiplicar las opciones pensando entre todos. ¿Y qué es lo que nos ayuda a esto? A nosotras nos ha ayudado las herramientas de la mediación, que no son exclusivas de la mediación, vaya por delante. Pero estas herramientas de las que hablamos hoy en términos más de prácticas restaurativas, del diálogo, de juntarnos, de hablarnos, de conocernos, de que entre todos construyamos, estas herramientas de la mediación nos han ofrecido realmente muchísimas posibilidades para nuestro trabajo y además dentro del título del programa, como habéis visto, también nuestra función es fomentar la mediación comunitaria. En ese sentido, reforzando la idea, a mí me gusta siempre, bueno, yo lo digo así, ¿no? Pero me gusta decir como que nuestra función sería una función mediadora, ¿no? Una función mediadora a nivel de lo que es la estructura municipal, porque al final la responsabilidad de tirar adelante determinados programas, de intervenir en un determinado conflicto que puede ser complejo, es de ellos, ¿no? Entonces, es lo que decíamos antes, a nosotros no nos toca intervenir directamente con la población, lo que hacemos es darles herramientas para que sean los propios profesionales los que lo puedan hacer, ¿no? Y dicho esto, podríamos decir que esos son los beneficios, ¿no? Los profesionales con todo este trabajo afrontarán con más elementos y con mayor preparación las problemáticas, los conflictos, las situaciones complejas del día a día y, por otro lado, no podemos olvidar a nivel político también el logro de poder rebajar tensiones en la convivencia o incluso de conseguir una determinada armonía. Por lo tanto, todos ganan. Esto es win-win, por lo tanto. Y hasta ahí puedo leer. Hablemos un poco del marco metodológico en el que nosotros nos movemos. Pensad que el marco metodológico ha ido madurando, bueno, toda la metodología ha ido madurando, pero hay un ideario de base que, por supuesto, es absolutamente estable y que ya es de referencia y del que he hablado un poco antes y que os va a sonar porque lo habéis oído a lo largo de esta mañana. Participación, reflexión, debate, corresponsabilidad, trabajo colaborativo, transversalidad, etcétera. Aquí os diré que un resumen muy básico de los principios de intervención en este programa. Una de las primeras cosas que hacemos
es intentar hacer una diagnosis compartida entre todos los interlocutores de la comunidad de cuál es la situación que en esos momentos les está preocupando. Y ahí puede haber alrededor de la mesa 8 personas o pueden haber 30. Depende del municipio y depende del interés que cada uno también y de la publicidad que le hayan dado al evento. Allí nosotros reclamamos que estén todos los agentes que están implicados en aquellas situaciones que les están preocupando, y lo que queremos es que todos hagan visible lo que me preocupa a mí. A lo mejor no es lo mismo que te preocupa a ti, o no es lo mismo que lo que te preocupa a ti. Pueden ser intensidades distintas, pero está bien que entre todos lo podamos compartir. Creamos una comisión de trabajo a partir de ahí, o una mesa. Vosotros igual le llamaríais círculos o le llamaríais, da igual la terminología. Lo importante es que estamos en consonancia, estamos todos aquí hablando de lo mismo. Entonces hacemos esta mesa, que algunos llaman mesa de prevención, luego se ha acabado terminando por llamar mesa de convivencia. Depende de los municipios, cada uno le pone su nombre y su apellido. Intentamos diseñar y estructurar respuestas que sean consensuadas, no nosotros. Nosotros no decimos lo que hay que hacer. Tenemos un planteamiento muy mediador. Intentamos, siendo proactivos, fomentar que la gente vaya, diciendo que le preocupa, pero que también qué haría al respecto. Y si tú me vas diciendo qué harías tú al respecto y lo vamos compartiendo con los demás, pueden salir respuestas muchísimo más originales y muchísimo más adaptadas al territorio que lo que yo te pueda decir, que además vengo de Barcelona y a lo mejor me voy a un municipio que está a 100 kilómetros de donde yo estoy trabajando, o mejor dicho, donde estoy ubicada oficialmente, y yo no conozco ese territorio. Luego, quien mejor sabe es quien tiene el problema. Eso también lo habéis oído antes. También les acompañamos todo el proceso. O sea, nosotros estamos para facilitar la tarea. Tú hablas, yo recojo notas, yo hago los resúmenes, yo te lo envío. Tú te tienes que comprometer a estar, a participar, a aportar, y no solo a quejar, también a aportar soluciones. O sea, no es una cosa donde tú vienes allí a escuchar y una reunión más. No, 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 no. Este programa no subvenciona, no da dinero, no aporta económicamente, pero pone unos profesionales que van a estar allí, y si llamas, si tienes un problema, allí van a venir. Y si tenemos que venir 2 veces en la semana, vendremos. Y si tenemos que organizar reuniones semanales, las haremos. Y si tenemos que ir solo cada 3 meses, lo haremos. Y ya buscaremos la fórmula de estar cercanos, de ser cercanos, de estar. Y luego hay 2 cosas más en este programa que son fundamentales. La formación a todas las personas del municipio que tienen que atender a jóvenes o no tan jóvenes, y los intercambios en los territorios donde trabajamos entre los municipios, que esto ya va más allá. Y luego, si queréis, os explicamos más. ¿Quieres decir algo más de esto, Belén? Bueno, yo quería volver otra vez a hacer hincapié a que os podáis fijar de que se trata de un proceso, y me interesa el decir que los procesos no tienen que ser precipitados, sino que hay que dedicar tiempo. Y quería resaltar esa idea de tiempo en el que es, ¿no?, imprescindible la creación de vínculos, las complicidades, las sinergias, porque a partir de ahí se pueden construir líneas de actuación conjunta y proyectos compartidos. Bueno, ya está ahí. Hablando de la formación, nosotros damos formación en gestión y análisis del conflicto. Empezamos dando formación de mediación, primer nivel, mediación, segundo nivel, porque la gente nos pedía, no, queremos saber más, nos tenéis que dar más. En realidad, no se trata de formar mediadores, este no es el propósito. Se trata de compartir esas herramientas que a nosotros nos han sido útiles en nuestro trabajo diario, cuando hemos hecho mediación penal juvenil, o yo he hecho mediación familiar y comunitaria, por ejemplo. Todas las herramientas estas, poderlas poner a disposición de todos los compañeros, interlocutores de la comunidad, agentes locales y políticos, incluso la recepcionista, porque atender una llamada puede depender de cómo vaya a seguir el resto del proceso. Y aquí sí queremos hacer hincapié en que la mediación para nosotros es verdad que es una alternativa más, no es la panacea, es una alternativa más. Y que queremos que también los políticos participen, o sea, en los cursos están invitados todos los interlocutores de la comunidad. Cuando digo todos, digo los Mossos de Escuadra, la policía local,
juventud, servicios sociales, y puede haber todas las áreas que os imaginéis que trabajan con infancia y juventud, ¿eh? Y allí se conocen. En estos cursos hay dos propósitos. Uno es darles herramientas, pero que se conozcan, que se vean desde otro prisma, que se vean desde otras perspectivas, que entonces puedan hablar desde otras dinámicas y que a la vez conozcan este programa y lo que les puede ofrecer. Luego también hacemos un poco proselitismo de lo nuestro, porque también si no se están haciendo publicidad en las redes del trabajo que hacemos, la gente no se entera y entonces esto es una forma también de darnos a conocer. Pero sí es verdad que es un espacio diferente de reflexión, de conocimiento y luego si queréis hacéis más preguntas y hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Belén. Y ahora, bueno, venimos a nuestro terreno, a Navarra y a Pamplona. Yo creo que Ana también ha tenido experiencias fuera, Emilio no lo sé. Bueno, vamos a, que también seguro, vamos. Bueno, está Manolo Ledesma, de la Asociación Navarra de Mediación, ANAME, y Emilio Galera, de la Asociación AZ Sare Comunitario, Red Comunitaria AZ. Bueno, lo primero repetir también gracias por la invitación y sobre todo como trabajamos juntos y he podido ver el esfuerzo de Jorge, los Jorges y de Belén para organizar esto, pues agradeceros el esfuerzo, ¿vale? Bueno, yo creo que yo juego en casa, entonces casi todas sabréis quién soy o qué entidad estoy representando, ¿no? Situarnos un poco a lo que no sepáis, pero desde el año 2005 gestionamos el servicio primero de mediación penal intrajudicial, que empezó como proyecto piloto, se trasladó después al servicio de justicia reparadora y hoy en día es el servicio de justicia restaurativa y, bueno, solamente para situarnos numéricamente, a fecha de hoy estamos cerca ya de las 500 derivaciones penales intrajudiciales. Evidentemente, por esa razón es por la que más se nos conoce, pero nosotros llevamos a cabo otro tipo de intervenciones, todas relacionadas con la justicia restaurativa. En el ámbito penitenciario hemos tenido talleres en la cárcel de Pamplona y estamos llevando desde el año pasado, también el año que viene nos acaban de conceder la continuidad en el proyecto en la cárcel de La Rioja, en la cárcel de Logroño. Trabajando en módulo abierto, en lo que se llama TBCs, ¿vale? Llevamos también otros proyectos, hemos llevado temas en el ámbito educativo, hemos llevado temas en el ámbito comunitario, trabajamos en el Instituto La Viurdana, que tenía un problema de masificación hace unos años, se nos pidió por parte de la PIMA intervenir para gestionar un programa de ayuda entre iguales. Lo que hicimos es, porque siempre ha sido una de nuestras líneas de trabajo, es no solamente intervenir en un determinado taller, sino dotar a las personas con las que trabajábamos de las herramientas suficientes para que cuando no estuviéramos allí, cuando no siguiéramos con el programa, ellos poder seguir con políticas que tenían que ver con la educación para la paz, con herramientas ya dadas por nosotros para continuar con la solución dialogada de los conflictos. Así que trabajamos, como os digo, de la mano de la PIMA en el Instituto La Viurdana durante 2 años, instituto que tiene una característica de modelo D y que se lleva para formar a los alumnos con la capacidad de intervenir después como mediadores entre sus iguales, ¿no? Llevados de la mano también del centro, evidentemente, de los profesores. Para centrarnos en lo que nos trae aquí, que es el tema comunitario, yo vengo a contaros las dos últimas experiencias. Una de ellas en colaboración con Emilio y el grupo de AZ, al cual pues también pertenezco porque soy socio de la Asociación de Vecinos, pero en el que he participado solamente como miembro de ANAME, y en el que hemos intentado primero desarrollar una formación a los propios vecinos, al grupo de vecinos que se está formando para llevar a cabo resolución de conflictos dentro del barrio y también ayudarlos en el diseño del programa de intervención
Y por otro lado voy a comentaros también el trabajo que estamos haciendo en Mendigorría, un pueblo totalmente distinto a Pamplona. Es un pueblo pequeño, con muy pocos habitantes, y que se nos llamó para intentar llevar a cabo un programa de resolución de conflictos en el ámbito del reparto de los presupuestos participativos, ¿vale? Bueno, en este último programa, del cual es un círculo que llevamos trabajando desde hace 2 años, primero Maite y yo fuimos las personas que acudimos allí a trabajar. Este año he seguido yo y otro compañero de ANAVE, Carlos, el que ha venido conmigo, y lo que nos encontramos es con una petición por parte del municipio, por parte del ayuntamiento, en el cual veían que en un momento determinado del reparto de los presupuestos, la parte que se refiere al presupuesto participativo, se encontraba con que había muchas peticiones por parte de la sociedad civil de Mendigorría, entidades juveniles, asociaciones culturales, deportivas, etcétera, etcétera. Y que a la hora de entregar o decidir qué se subvencionaba y qué no, pues nadie estaba contento, porque el ayuntamiento decidía, según los intereses que ellos entendían prioritarios, dar a unos y evidentemente no dar a otros, y eso generaba un conflicto dentro del municipio. Bueno, se nos pidió a nosotros intervenir, analizamos el conflicto, analizamos la comunidad. Eso también ha sido una de las variantes que nosotros trabajamos. Intentamos adaptar la intervención a la comunidad, no la comunidad a nuestra intervención, y por tanto cuando llegamos a atender una solicitud, lo que hacemos es primero hacer un diagnóstico del sistema de conflicto que tiene esa comunidad e intentar aplicar la herramienta o el desarrollo de la herramienta más acorde con esas necesidades. En este caso, en Mendigorría entendimos que era un círculo de diálogo, un círculo de decisión, en el cual todos los vecinos de Mendigorría estaban invitados a participar. Todos los que habían solicitado, entidades que habían solicitado subvenciones, entraron a participar, y a través de nuestra intervención en círculo fueron tomando decisiones consensuadas que ya van 2 años seguidos, por la cual es la propia comunidad la que acaba decidiendo o ordenando al ayuntamiento cómo debe gastar esos fondos limitados, ¿no? La experiencia ha sido, la verdad es que muy enriquecedora. Todas las devoluciones que nos están haciendo es continuar con el proceso, incluso extenderlo a otras problemáticas que tiene el municipio. Y nosotros lo que hemos visto es que en aquellos programas de intervención comunitaria el conflicto latente o expreso al final impide el desarrollo de esas intervenciones. Muchas veces la intervención comunitaria se encuentra en el proceso con el choque que supone conflictos que ya están preexistentes entre los vecinos. Por eso nosotros creemos que en los procesos de intervención comunitaria, a la hora del diagnóstico, de realizar un diagnóstico sobre la intervención, se debería tomar como uno de los referentes la detección de esos posibles conflictos que después puedan suponer una dificultad a la hora de desarrollo de las intervenciones comunitarias. Y a la vez que eso se da, proponer dentro del desarrollo que haya intervenciones de profesionales que puedan ayudar a resolver esos conflictos y permitan la continuidad de la intervención. Por otro lado, y siendo muy rápido porque creo que el tiempo ya, que como soy de casa también, ¿no? Bien. Lo que ocurre es que ahora os voy a dejar con Emilio. Emilio... Yo, pero Emilio no. 10, sí. Ahora os voy a dejar con Emilio, pero la experiencia con AZ ha sido también... Bueno, en su momento, hace ya mucho tiempo, sí que presentamos, algunos que éramos vecinos del casco antiguo de Pamplona y miembros de ANAME, presentamos una posibilidad de desarrollo de un programa que en aquel entonces lo esbozábamos como hay que conocer un poco la idiosincrasia del barrio, ¿no? Pero intentar que en cada calle o en cada burgo, por llamarlo de una manera, hubiera una serie de personas referentes que permitieran a los vecinos del casco antiguo poder acudir a ellos a la hora de intervenir de una manera dialogada en la resolución del conflicto.
Ese primer proyecto que quedó un poco atrás sí que supuso que posteriormente, por parte del colectivo de AZ, nos pidieran una formación. Nosotros les hemos formado en una sola herramienta, que es la herramienta de la mediación, y ahora creo que Emilio os va a contar cómo van a desarrollar otro tipo de herramientas con el objetivo de poder llevar a cabo intervención directamente a los vecinos, formando a un equipo. Pero en el programa, o en la ayuda que nosotros nos hemos prestado en el diseño del programa, sí que nosotros nos intentamos, en ese análisis que hacemos, es desarrollar las potencias que cada uno de los distintos núcleos comunitarios pueda tener e intentar disminuir las dificultades, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en el proyecto que les propusimos a Z, creímos que una de las potencias que tiene el barrio es que es una asociación con muchos participantes, muy unida, muy cohesionada, y por tanto podíamos diseñar un grupo de apoyo de profesionales, médicos, arquitectos, abogados que vivimos en el barrio, y que podíamos formar una bolsa de apoyo para ese equipo de vecinos que iba a intervenir, de tal manera que los distintos conflictos que se iban produciendo podían acudir a esos profesionales para recibir información que les podía ser útil en la intervención, ¿no? Eso es un ejemplo que os pongo de cómo intentamos adaptar a cada uno de los núcleos comunitarios el diseño de posibles intervenciones. Y ya sin más, os dejo con Emilio, que os va a explicar en concreto este programa. Bueno, buenos días. Creo que os voy a contar lo que Manolo ha contado, pero de otra manera. Voy a utilizar una metáfora inicial y una metáfora final. La metáfora inicial es la de una nebulosa y la final será una estrella. A ser posible, la estrellita de Oriente, que es la que concede deseos fundamentalmente. Bueno, no dejo de sentir cierto pudor, asombro y agradecimiento por estar aquí, que se nos haya invitado pues los Jorges, Belén, el departamento, porque somos una nebulosa, somos una idea, no somos más hoy por hoy, digamos que es una especie, la nebulosa suele ser un caos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene que ofrecer un caos, no? Pero también es cierto que los griegos solían decir que antes del caos, antes del logos estaba el caos. Entonces esperemos que demos el tránsito al logos en este caos, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos una dualidad. Por un lado, somos un grupo de 9 personas, que comentaba Manolo. Somos gente que somos vecinas administrativas y sentimentales del casco viejo de Pamplona, ¿no? Ese barrio que queda hacia aquella parte, que es la zona histórica de la ciudad, en la cual viven aproximadamente 10.000 personas, con una serie de peculiaridades, pero bueno, la primera es que gracias al casco viejo de Pamplona, Pamplona está en el mapa y hay turismo en la ciudad, ¿no? Es una de las primeras características del barrio. Somos gente que hemos tenido recorrido y experiencia en diferentes ámbitos, independientemente de nuestro ámbito profesional concreto, pero bueno, aquí uno reivindica su pasado y, como dirían en Traperos de Maús, somos gente de militancia asalariada, es decir, es nuestro recorrido a ese nivel, en ocio, tiempo libre, movimientos medioambientales, movimiento Cupoa, subversión y este tipo de movimientos vecinales y ciudadanos, ¿no? En concreto somos 5 chicas y 4 chicos los que formamos parte del proyecto, y somos grupo y red, es nuestra dualidad. Red, AZ Sarequimena, viene a ser en el año 2022 la evolución que ha ido teniendo el movimiento vecinal del casco viejo, fundado en los años 70, en el tardofranquismo, y ese momento histórico y tan peculiar, ¿no?, de intento de cambio y de ensayo de transición política, social y económica, independientemente de los resultados, pero eso no es el momento de analizarlo, y demás. Es cierto que desde entonces he ido trabajando en común. El término red se descubre más tarde. Digamos que lo más similar que ha existido en el trabajo en red en el casco viejo ha tenido que ver con la Jaibatzorde, ¿no?, la comisión que ha organizado las fiestas de San Fermín Chiquito y otros momentos, ¿no? Esa comisión que tan buenos ratos nos hace pasar a los vecinos y vecinas del casco viejo y gente de alrededores, ¿no?
Se han pasado importantes crisis respecto a quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro funcionamiento y en un contexto además de conflicto político y social muy importante con las polaridades políticas en nuestra tierra que son tan famosas y tan conocidas, pero no vamos a abundar, pero evidentemente no mencionarlas supondría no acabar contextualizando adecuadamente nuestra realidad, ¿no? A ese nivel se ha ido avanzando a muchos niveles y sí que a la hora de plantear en concreto por qué un proyecto de mediación comunitaria, que ahora lo paso a contar, pero previo a ello se descubre que sí que en el barrio se habían hecho actividades de mediación en momentos determinados muy informales, de una manera muy poco estructurada, que existían entidades que iban trabajando en común sin que todavía supieran que estaban trabajando en red. La Jaiba Etzorde venía a ser la experiencia más cercana y luego hay un punto de inflexión que es el Plan Comunitario del Casco Viejo, que es un intento de desarrollar un plan comunitario en el barrio histórico de la ciudad que dura del 2003 al 2010 aproximadamente, sin grandes frutos aparentemente. Y no puedo dejar de mencionar a Marco Marchioni, que ya lo han mencionado aquí, porque fue uno de nuestros gurús, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Entonces, digamos que ya se estaban dando una serie de elementos que estaban configurando dos cuestiones. La primera era avanzar en un trabajo en red y luego empezar a plantear la coexistencia de diferentes agentes en el territorio con diferentes intereses legítimos. Los tres agentes que ya menciona Marco, que es el Ayuntamiento como institución político-administrativa del entorno, lo que tiene que ver los recursos técnicos, las personas que a nivel profesional están trabajando asalariadas o no asalariadas o militando asalariadamente en las entidades, y la ciudadanía, entendiendo la ciudadanía como los vecinos de los altos y de los bajos. De los altos es los que viven del primero para arriba y de los bajos son comerciantes, hosteleros u otro tipo de personas que están viviendo o trabajando en el barrio, ¿no? Os iba a contar un poco más de la evolución de AZETAS Área Comunitaria, pero bueno, yo creo que no es el momento porque empieza a terminar, ¿no? Ya estamos acercándonos al aeropuerto, que es de lo que se trata. ¿Cuándo surge la posibilidad de una intervención o una formación, una cualificación de la mediación que se viene haciendo en el Casco Viejo? En la pandemia. Cuando ya empezamos a salir de la pandemia, se empiezan a conceder licencias para las terrazas, las famosas terrazas COVID y demás, nos encontramos con una dualidad. La primera es que parte del espacio público se privatiza y, en segundo lugar, determinados usos piratas del espacio público, como echarnos unas cervezas, unas litronas, es más sancionado de lo que venía siendo sancionado habitualmente. Entonces, claro, eso genera malestar en la ciudadanía. Si no me tomo una cerveza en la terraza contra la que me posiciono, porque me ha ocupado mi plaza de toda la vida y además me tomo mi boldam en un banco, me multan. Entonces se hace una reflexión vecinal en el sentido de, bueno, tenemos que intervenir y no sabemos muy bien, quizás la mediación pueda ser una vía para ello y se plantea un proceso de formación para mediar. No sé si me voy explicando bien. Y ese es... Ahí aparece Manolo y 9 personas incautas, caemos ahí y empezamos a formarnos en mediación, ¿no? Hoy por hoy no tenemos nada más que reeditar la formación. Nos estamos formando ahora en círculos restaurativos. También va a haber un apartado importante porque cuando hacíamos la formación, Manolo percibía que en nosotros y nosotras cierta angustia respecto a la emoción de la persona en situación de mediación, ¿no? Pues aquello de que la mediación no te arrastre, ¿no? Te moje los pies, pero que no te arrastre hacia dentro del mar de alguna manera, y estamos en ese momento de formación, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar hasta ahora? De momento... es innovadora esta experiencia. Es innovadora porque las personas que tenemos una cierta edad y una cierta trayectoria en movimientos sociales, vecinales, solemos seguir táctica de guerrilla, ¿no? Vamos para allá, en plan kamikaze y a resolver el problema. No solemos concedernos tiempo para la reflexión o la formación. Somos muy de reflexión, acción, reflexión, pero también a veces reflexionar un poquito más antes y formarse un poco más antes puede estar bien, ¿no? Entonces es un aprendizaje muy importante
que quizás tenemos que pararnos, reflexionar y formar antes de acometer un proceso, porque somos muy conscientes de la envergadura de este proceso, de lo que supone una situación de mediación y demás, ¿no? Otra reflexión en la que estamos es que tenemos que acotar muy mucho ante qué realidades vamos a ofrecer mediación comunitaria. Es decir, no nos podemos meter en más envergadura que la podamos asumir. Igual conflictos de escalera es donde nos podemos meter de momento y no, hoy por hoy, no aspirar a más con nuestra formación y con nuestra trayectoria. Tampoco nos queremos presentar como mediadores y mediadoras comunitarias, ¿no? Como personas que tienen unos saberes y una práctica. No estamos ahí ni mucho menos, ¿eh? Somos vecinos y vecinas que nos estamos formando para colaborar y poder mediar en determinadas circunstancias, ¿no? Desde un planteamiento gratuito, voluntario y comunitario, ¿no? Otra reflexión que hacemos es si la ciudadanía va a comprender que es un servicio de mediación, que implica, porque realmente un servicio de mediación o entrar en un proceso de mediación es entrar en un proceso de crecimiento personal y colectivo, ¿eh? Porque a veces, bueno, eludo el conflicto, lo judicializo y son otras personas las que se ocupan. Sin embargo, si me meto en un proceso de mediación, igual me tuve que cuestionar y plantear cosas que hasta ahora no me las quería plantear o me suponen un cambio, ¿no? Y luego también otro elemento es el riesgo de que nos instrumentalicen, ¿no? Tanto la administración como los colectivos. Es decir, al final, en determinadas situaciones de conflicto, bien la administración, bien colectivos, van buscando aliados para acumular argumentos y fuerzas para defender mi postura, mi posición y demás. Entonces, bueno, pues tendremos que estar muy al tanto de estas circunstancias y luego seguramente más cosas que nos puedan ocurrir pero que todavía no intuimos. Pero bueno, ese puente ya lo cruzaremos cuando llegaremos, ¿no? Entonces, bueno, voy terminando y ya voy a la estrella, ¿no? A la metáfora de la estrella. Entonces no sabemos si esto que os he comentado os ha aportado, hemos retirado cosas que ya se han dicho, hemos soslayado, hemos confundido, ¿no? Pero bueno, y ya esto lo leo porque me va a quedar más efectista, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Como traperos y traperas de lo que otros y otras han ido aportando, queremos despedirnos con una canción promocional de una cadena de cines local, ¿eh? No voy a decir el nombre de los cines, no nos subvencionan las jornadas, con lo cual no vamos a decir nada. Entonces, en esa campaña promocional se utiliza una canción de Gloria Estefan, que es Tres deseos, y se le pide a la Estrellita de Oriente 3 deseos, ¿no? Entonces, yo aprovecho para pedir los 3 deseos para nuestro grupo, porque cuando acabemos la formación empezaremos a definir el proyecto y a partir del otoño que viene empezaríamos a intervenir si así es valorado. Entonces, los 3 deseos es que mantengamos las ganas, que nos sigamos formando y el más complejo es saber tener sabiduría ética y acierto para mediar. Gracias, eskerrik asko. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por haberos tenido al tiempo, que además es una de mis obsesiones, lo del tiempo. Las personas que me conocen lo saben, así que os estoy muy agradecida. Bueno, pues ahora tiene la palabra el público. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por contar vuestros proyectos, vuestras experiencias, que han sido verdaderamente iluminadoras. He visto que en los 3 territorios, bueno, en las 3 charlas, si se pueden agrupar, ha aparecido quizá un elemento en común, que es la cuestión de la formación, ¿no? Que encima ha quedado en el aire por comentar. Y me gustaría que, a ver si podéis ampliar en la cuestión de qué tipo de formación dais y en qué tipo de herramientas, ¿no? Y si dentro de esas herramientas, entiendo que estaréis pensando en mediaciones, en círculos comunitarios, si tenéis en cuenta las prácticas que se dan dentro de las dinámicas dentro de estas herramientas. No sé si me explico, si por ejemplo tenéis en cuenta o si dependiendo de cada territorio seguís algún tipo de modelo o estructura, aunque luego sea abierta a cierta flexibilización, depende de cada situación personal, si tenéis en cuenta cuestiones de lingüística, cuestiones de cómo os acercáis al otro, ya que al final
son procesos comunicativos los que se dan. A ver, o simplemente cómo afrontáis una clasificación de los conflictos y cómo abordarlos, ¿no? Si en este punto de la formación. Gracias. Bueno, pues ahora al revés. Primero Navarra. Bueno, sí. Yo creo que, como decía antes, creo que es fundamental adaptarse a la hora de no solamente intervenir, sino de formar también, adaptarse a quien tienes enfrente, ¿no? Seguramente lo intracultural, que tiene mucho que ver con lo comunitario, y los que nos hemos formado en mediación intercultural, que venimos de ahí, sabemos siempre creemos, yo por lo menos soy de la opinión de que hay que adaptar tu lenguaje, tu mensaje al receptor, ¿no? Lo cual no quiere decir que ese receptor tenga que ver con un espacio, no sé, administrativo concreto. Es decir, tú puedes estar trabajando, creo yo, tú puedes estar trabajando, por ejemplo, con un colectivo de origen migratorio, pues a lo mejor, no sé, pues de origen magrebí, y tú tienes que adaptarte a ese colectivo aunque estés trabajando en Navarra. O sea, no creo que tenga que ver con lo administrativo y sí con el contenido cultural del que te escucha. Yo creo que no te voy a aportar mucho, pero bueno, nuestra experiencia ha sido una formación cinematográfica. Me explico. Me le estoy poniendo ahora mismo el nombre. Manolo nos daba la formación conflicto, mediación, agentes, tipos de conflictos y role-playing todo el rato. Role-playing, y desde ahí nos iba haciendo devoluciones constantemente. Yo hace unos meses era Andoni de la Asociación de Jóvenes Superborrocas y Reivindicativos, que nos están quitando las paredes donde ponemos nuestras pintadas reivindicativas porque los grafiteros nos pintan las paredes. Claro, y lo hace alguien con el que yo fui a la escuela. ¿Cómo me sitúo con él? A nivel emocional, la historia, sus intereses, su postura y demás. Entonces era constantemente role-playing, adecuar el lenguaje, empatía y estas cuestiones. O sea, una formación muy, muy práctica. En nuestro caso, como os decía antes, la formación realmente es de análisis del conflicto. ¿Qué es un conflicto? Analicemos ese conflicto y veamos cómo se puede abordar y cómo se puede tratar ese conflicto. Toda la teoría la damos por escrito y hacemos realmente una cosa, pinceladas del tema teórico y que la gente se lo lea en casa si le interesa. Lo que organizamos son talleres. Y en esos talleres ponemos a la gente a trabajar, o sea, no vienen a escucharnos, vienen a trabajar. Y una cosa que les pedimos antes de que vengan es que nos traigan casos reales de situaciones que se están encontrando en su día a día, sea el mozo de escuadra, sea el policía local, la trabajadora social, la educadora, el técnico de juventud, etcétera, etcétera. Que traigan esa situación. Y nosotros la convertiremos, quitando nombres, etcétera, etcétera, en un caso para que trabajemos en grupo. Y entonces haremos role-playings y nosotros seremos quienes conduciremos. ¿Cuáles son las herramientas que les vamos a dar? Pues les vamos sí a hablar mucho de adolescentes, porque esto es es un lastre, esto de que no se haga pedagogía de esta fase tan importante de la vida, esta etapa tan importante de la vida, y solemos analizar las conductas adolescentes como si tuvieran ya 35, 40 años, y esto no puede ser. Entonces hacemos una parte muy importante, es sobre todo significar todo lo que tiene que ver con la etapa adolescente y que nos traigan casos relacionados con eso. Y normalmente lo que hacemos es que el profesional haga el rol del adolescente y que otro haga el rol del profesional. Y así van viendo cómo te sientes, según cómo te están hablando, según cómo te están preguntando, según cómo te están tratando. Entonces te das cuenta, ¿no?, de cómo te sienta, cómo puedes reaccionar e interactuar, ¿no? Pero todas las herramientas están siempre basadas en el cuidado del otro, en el diálogo, en una exploración que tiene que cuidar a la persona. Yo recuerdo uno de los profesores primeros que tuvimos en mediación que decía que había que ser muy duro con el conflicto y muy tierno con las personas. Y este es un lema que yo no quiero que se olvide ninguno de los alumnos que yo haya podido tener en un curso.
duro con el conflicto, tierno con las personas. Si no recuerdo mal, esto lo decía Daniel Bustelo en una de las primeras clases que a mí me dio allá por el año 91, una cosa así. Y básicamente es esto, no te formo como mediador, pero te ofrezco todo el arsenal de herramientas que ya decía antes, que no son específicas o son propiedad de la mediación, no. Pero sí que hay una estructura y hay una forma de utilizarlas en mediación que promueve el diálogo, que promueve el entendimiento. Y no caer en la trampa de, hablando la gente se entiende, mentira, no es verdad. Según cómo te hablen, tú mandas a paseo a esa persona. Luego hay una forma de hablar, hay unas maneras, hay un clima que hay que establecer, hay cosas que hay que hacer previamente para que la gente cuando vaya a hablarse realmente eso tenga un resultado constructivo. ¿Queréis añadir algo? Yo, si queréis, por compartir la experiencia de Enlace, bueno, Enlace como federación es una entidad muy del trabajo en red, ¿no? Desde que participa en espacios para reflexionar sobre las leyes en Andalucía, con otras entidades sociales que compartimos el ámbito de actuación, con la universidad, favoreciendo prácticas, ¿no? a los alumnos de los másteres, al alumnado de los másteres, de la formación de posgrado. Y en concreto en nuestro programa marco sí que hay una actividad de una formación de entre 20 y 30 horas que está pensada específicamente para los profesionales que van a trabajar en el programa. Y tiene una parte teórica que marca todo el tema de la justicia restaurativa y luego una parte práctica que trabaja las herramientas, pues a través de la misma metodología que comentaban los compañeros. Y también Enlace tiene una escuela propia en la que intentamos visibilizar este área a través también de distintos cursos. Suelen ser, hay algunos que son más teóricos como para dar a conocer el paradigma y otros más están aterrizados en la intervención concreta de la justicia restaurativa, por ejemplo, en prisión o en los centros escolares a través de las prácticas. Vamos también en función de las entidades federadas, ¿no? De la demanda de nuestro entorno. Pero sí que me parece, porque esto nos ha supuesto también un conflicto con todo esto de la pandemia, de las limitaciones de los aforos y de cómo en un momento nos adaptamos a través de la metodología online y lo hemos vivido con cierta frustración porque realmente no responde, ¿no? No se puede, digo porque ahora también hay muchas formaciones en esa línea, ¿no? De cosas que son puramente procesos vivenciales y que no se pueden aprender a través de una plataforma, por muy bien pensada que esté la plataforma, en mi humilde opinión. Simplemente. Gracias. Yo solo quería añadir una cosita. Antes, cuando os hablaba de intercambios, hay que tener en cuenta que el hecho de juntar, vosotros habláis de red y yo en la cabeza tengo xarxa. Xarxa significa red en catalán. Y entonces en mi cabeza oigo siempre trabajo en xarxa, porque además hacemos estas castellanadas y estos catalanismos a veces, ¿no? Y entonces cuando os oigo hablar de red digo, ostras, pero si eso es lo que nosotros estamos fomentando todo el rato, ¿no? Cuando hacemos intercambios, lo que estamos haciendo es no solo promover el trabajo en red dentro del propio municipio, sino que se junten diferentes municipios para que entre ellos también se fortalezcan, para que vayan ellos compartiendo todas las, no solo las problemáticas, también las soluciones y que las reinventen entre ellos, ¿no? Y que fortalezca eso la red comunitaria, ¿no? Ya no solo dentro del municipio. Eso quería añadir. Gracias. Ahora. ¿Qué tal? Buenas. Quería preguntar a todas las experiencias de qué manera incorporáis la perspectiva de género intercultural en la práctica del trabajo que hacéis. Y luego en la experiencia de Cataluña, que no sé si he entendido bien, no trabajáis con población o ciudadanía, sino con profesionales. Entonces no sé
¿De qué manera incorporáis esa perspectiva ciudadana en el diagnóstico y en el proceso que luego lleváis a cabo? Gracias. Muchas gracias, Musal. Pues nosotras desde el programa Marco, la perspectiva multicultural realmente no sabría contestarte porque no tengo ese dato de la intervención directa de las entidades. Con el tema de la perspectiva de género, que es algo que también tengo yo interiorizado como de forma más personal, sí que es una línea de mejora constante, porque además por la población que atendemos de personas con adicciones, sí que sabemos, ¿no? Es un dato contrastado que las mujeres con problemas de adicciones no acuden, no piden ayuda, no acuden a los recursos profesionalizados. Entonces, eso lo hemos verificado en este programa, ¿no? Como las mujeres que sí acuden son las madres, las hijas, las parejas, pero no son las personas que tienen el problema de adicciones. Entonces, estamos en esa revisión. Este año especialmente hemos estado en la línea de crear espacios específicos, los recursos donde no existían, como el porcentaje de mujeres que participan es mucho menor, con la excusa de la discriminación numérica, no se favorecen esos espacios. Entonces, a pesar de eso, sí crear espacios específicos donde puedan ser atendidas sus necesidades y también simplemente el visibilizar, ¿no? El por qué no están acudiendo, dónde están estas mujeres e intentar adoptar medidas de discriminación positivas para favorecer esos espacios, ¿no? Para favorecer esos procesos de acercamiento al recurso. Pues si es necesario tener un dictamen médico o estar dada de alta en un recurso previo para poder acceder, pues ser más flexibles en esos requisitos para favorecer el que sí que puedan acceder. Pero aún así, reconozco honestamente que es una línea de mejora y un reto de futuro para seguir dando vueltas y me encantará escuchar. Como decía antes, nosotros no trabajamos directamente con la ciudadanía, trabajamos con los profesionales. Cuando hacemos una diagnosis compartida, en esa mesa donde se juntan todos estos profesionales, y además elaboramos una herramienta donde les preguntamos cuáles son las problemáticas que más os preocupan dentro del ámbito en el que trabajáis y les pedimos que nos den solo 3 y que las ordenen desde mayor preocupación a menor preocupación. También que nos digan con qué herramientas y qué recursos cuentan para poder abordar esas problemáticas, si es que los tienen, y también les pedimos que nos den algunas ideas que podrían ayudar a mejorar o si no a solucionar estas problemáticas que ellos están detectando. Cuando hacemos un poco el vaciado de todas esas como en mini encuestas, ¿no?, que nos van a ayudar a hacer esa diagnosis compartida, lo que sí hacemos es recoger y dar un poco el feedback a la gente de lo que nos han dicho, que algunos alucinan, porque lo que decía al principio, que no todo el mundo le preocupa lo mismo. Salen estas cuestiones, salen cuestiones que hay personas que no sospechaban. Y entonces pueden salir temas de género, pueden salir temas de abusos, pueden salir temas de embarazos en adolescentes, además del bullying, el consumo de drogas, los botellones, el vandalismo. Bueno, salen multitud de problemáticas que le preocupa tanto a políticos como a técnicos que están en esta mesa. Entonces, nuestro trabajo no es decirles lo que tienen que hacer, pero sí es hablar con toda esta, hacer que cada uno de las personas que están en la mesa, cada una de estas personas pueda saber qué propuestas hay. De todas las propuestas nosotros haremos un vaciado y diremos, mira, estas son las cosas que decís que os preocupan, estas son las que más, estas son las que menos, pero que también esto es lo que disponéis de recursos y esto es lo que pensáis que se podría hacer. Dentro de todo esto, ¿qué es lo que se prioriza en este municipio, en esta mesa, en este grupo de trabajo? ¿Qué vais a priorizar? Porque, lógicamente, a todo no se llega. Entonces, según lo que se priorice, se establecen comisiones de trabajo. Y esas comisiones de trabajo, con la gente, lógicamente, que más implicada esté en esta temática, pues se pueden crear
2, 3, 4 comisiones de trabajo, depende del tamaño del municipio. Claro, si trabajas con un municipio como Vic, que tiene 48.000 habitantes, lógicamente van a tener muchísimo más recursos y mucho más personal. Si estás en un municipio que tiene 10.000, que es la media de habitantes de los municipios con los que hemos trabajado, pues van a tener personal compartido y al final vas a tener a la misma educadora o a la misma trabajadora social o al mismo director de inspector de educación que va a estar en todas las comisiones porque a todas les afecta, ¿no? Entonces, no lo trabajamos nosotros, pero si sale, si es una problemática que está preocupando, ya nos encargaremos de subrayarlo y de darles las herramientas para que puedan hacer esta comisión de trabajo, donde nosotros vamos a estar, no siempre, pero vamos a venir a tener, lo que decía Belén, esta mirada externa, este posicionamiento proactivo, para ayudarles a que puedan avanzar, porque si no hay liderazgo muchas veces es que caen es que se mueren de inanición estas comisiones. Entonces ahí sí que nos requiere una presencia bastante importante en el territorio y tenerlos en un acompañamiento que no solo es presencial, también por videollamada, también por teléfono, también por mail, también por intercambio de documentos, pero hay que estar lo más cerca posible. Entonces sí que se contempla, pero no lo trabajamos nosotros. Lo que hacemos es fomentar que esto se pueda trabajar y darles herramientas para que lo hagan. Os pongo un ejemplo. En un ayuntamiento, por ejemplo, de la provincia de Tarragona, tenían problemas las monitoras de comedor, que eran las personas, y digo monitoras porque solo eran mujeres, que trabajan a la hora del patio, a la hora del comedor, y que tenían muchos conflictos con los pequeños y no sabían cómo manejarse con este tema. Entonces hizo una comisión de trabajo y lo que hicimos nosotros fue darles un curso de formación específico en su lugar de trabajo, donde ellas aportaron los casos, nosotros les hicimos el taller y allá pudieron ver otra manera de enfrentar aquellas situaciones tan complejas con las que se encontraban y tenían otras herramientas para poder responder a ello, que no fuera pues lo que habitualmente hacían, ¿no? Y que no les daba resultado además, ¿no? O sea que no lo trabajamos directamente, pero sí intentamos dar una respuesta desde este lugar. No sé si contesto. Yo quería añadir una cosa que parecerá una tontería, pero que no lo es, que hacemos los mediadores es hacer preguntas. A veces cuando a veces cuando tienes que pensar quién tiene que haber en una determinada comisión, en una determinada mesa, también preguntas quién tiene que estar. Y a nosotros nos toca decir o señalar si falta alguien, por ejemplo. Entonces, y acaba saliendo. Es simplemente, va en la misma línea, pero bueno, Bueno, nos hemos encontrado, por ejemplo, en un ayuntamiento donde nos hacen una demanda y el alcalde dice que el área de servicios sociales, que no ni hablar, que no estará en la mesa. Y entonces yo le digo, pues no cuente con nosotros. Si usted no quiere que esté el área más importante que trabaja con infancia y juventud en esta mesa, no hay proyecto de prevención en su municipio. Es lo que hay. Es que si no se puede trabajar con un compromiso político, no se trabaja. Como somos una idea todavía, no tenemos recorrido, pero sí que evidentemente la perspectiva... Cuando estaba pensando cómo responder a tu pregunta, me ha venido una tercera perspectiva todavía. Entonces está la de género y la intercultural, porque creo que en la sociedad que vivimos atribuimos con muchísima facilidad la causalidad del conflicto a determinados sectores de la población. Evidentemente las mujeres son candidatas y las personas de distintas culturas también. No es lo mismo que en el relleno del segundo te deje una silleta un aborigen, es decir, con 8 apellidos vascos, que te lo deje uno de Marruecos. No es el mismo impacto, no va a ser lo mismo. O la facilidad de la cual le podemos atribuir a una mujer determinadas circunstancias y cómo también las mujeres tienen interiorizada la culpabilidad ante los conflictos. Es decir, yo creo que son dos cuestiones que hay que tener en cuenta, la vivencia y procesamiento del conflicto y, por otro lado, cómo atribuimos causalidades de conflictos, ¿no?
Pero en el casco viejo yo creo que vamos a tener en cuenta otra perspectiva y va a ser la de clase. No sé si es la denominación adecuada, pero estamos en un proceso de gentrificación. Entonces está viniendo a vivir al barrio un sector de la población con cierto poder adquisitivo, cierto ejercicio de la ciudadanía, que muy contrapuesto al que ha sido el tradicional. Ahora nos molesta cualquier cosa. Entonces, y está habiendo conflictos importantes a este nivel. Es decir, cuando intervengamos, desde luego, estas perspectivas las tendremos en cuenta. Bueno, yo creo que estaríamos todas de acuerdo en que la intervención en la cuestión intercultural y género es transversal. Es decir, desde el diseño de un programa de intervención hasta llevarlo al documento, al lenguaje utilizado en el documento, al idioma utilizado en el documento cuando se lleva a la práctica, ¿no? Un acuerdo de mediación, por ejemplo. Yo creo que es transversal. Incluso en la elección del profesional que va a intervenir. Es decir, nosotros somos un equipo multidisciplinar, no solamente por nuestro origen formativo, digamos, universitario, sino también por el tipo de formación que hemos recibido en el ámbito de la resolución del conflicto, ¿no? Entonces, si existe un matiz intercultural, seguramente el compañero o la compañera que acudan a esa intervención va a tener un conocimiento expreso de la cultura que en ese momento está formando parte del conflicto o de las partes. Lo mismo con el género, ¿vale? Pero aún así no me resisto a coger el micrófono y también decir que nosotros que trabajamos en el ámbito penal, pues estamos teniendo malas noticias últimamente con este tema, porque nosotros trabajamos muchas veces no tanto con el tema intercultural, pero sí con el tema de género, donde el núcleo del conflicto es una cuestión que atenta directamente a los derechos de igualdad de las mujeres. Pero la legislación nos está privando de la posibilidad de intervenir. Primero fue la violencia de género, donde no podemos intervenir por ley, y ahora la reciente ley que modifica el Código Penal respecto a los delitos que tienen que ver con la libertad sexual, también ha incluido una prohibición de intervención. Por tanto, yo desde aquí, por lo menos, tengo que verbalizar cierta frustración por parte, por lo menos del ámbito de lo que trabajamos en el ámbito penal, a encontrarnos ante la prohibición de que las mujeres víctimas de delitos puedan ser el foco neutral, el foco original o central de la intervención en una resolución de conflictos en el ámbito intrajudicial penal. Bueno, muchas gracias. Estamos en la una sobre tiempo, pero si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, pues tiene una última oportunidad. Y si no, pues pasaremos al World Café y ahí todos y todas, pues bueno, estamos comprometidos, yo creo, con la aportación, el compromiso y la participación. Pues eso es todo. Nos vemos en el World Café.